No, hoy no estamos con motores. Lo dejamos conectado. Estamos en el mismo sitio, pero hoy traemos un vídeo distinto. Vídeo cortito, muy chulo. ¿Por qué? Porque hoy vamos a probar este cacharro que está aquí, que es el Kimbollen BM550, que es un comprobador de batería. Ahora haremos el unboxing y todo el tema, que va muy bien. Hacemos el unboxing, repasamos sus características, instrucciones y comprobamos todas estas baterías que están aquí. Dentro vídeo. Esto viene en un blister de plástico, así como está, y no viene termosellado, que yo lo odio porque es un rollo para abrirlo. Esto es despegar de aquí y lo tenemos. Vamos aquí abajo a la mesa. Ok, pues aquí tenemos el producto como tal. Como dije, viene así y simplemente despegamos. Aquí tenemos el fondo del estuche y tenemos por aquí detrás las instrucciones todas detalladitas. ¿Qué nos encontramos? Nuestro equipo, que es el que vamos a describir hoy, que como puedes ver, pues bastante sencillo. Este cacharrito de aquí, yo tengo las manos más o menos grandes y cabe en una mano. Entonces viene cogido por aquí, como viene el pan de molde, pues igual. Y tenemos aquí pues bastante distancia, ahora lo medimos. Y esto tiene unos 12 centímetros, 20 milímetros. Y aquí tenemos 65, 7 centímetros más o menos. No pesa absolutamente nada. Y lo más importante, la longitud de este cable, que mide desde el aparato hasta la punta de la pinza 70 centímetros. Bien, pero lo más importante aquí es esto. A ver, esto. La capacidad de apertura que tiene la pinza, que roza, a ver, para ser exactos, unos 25 milímetros más o menos. Porque muchas veces cuando vamos a poner esto en el borne, cuando está instalado en el vehículo, pues nos genera problemas. Pues la pinza se ve de una calidad bastante buena. La resistencia que ofrece es cómoda, no es un disparate. El cable, bien, cable como de silicona. Me gusta que traiga esto aquí porque evita que se te parte el cable. Pues los botones normalitos, no son de plástico, son como una goma también. Y poco más. Tenemos botones direccionales y tenemos un botón rojo, un botón verde, punto a favor, rojo y verde para diferenciarlos. Los ves a simple vista enseguida verde o rojo. Las pinzas miden lo mismo y vamos a probarlo. Bien, aquí tenemos baterías. Esto no es un vídeo sobre baterías, esto es un vídeo sobre cómo funciona este aparato de aquí, ¿vale? Entonces, lo vamos a comprobar con todas estas baterías que están aquí. Algunas están buenas, algunas están malas. Tenemos baterías normales de toda la vida, baterías de plomo, tenemos baterías AGM, EFB, tenemos de todo, hay un mix por aquí. Insisto, esto no es un vídeo de qué es cada una de las baterías. No vamos a entrar que si EFB, Start Stop, las de fibra de vidrio, las de calcio, nada. ¿Cómo las comprobamos? ¿Por qué? Porque este aparato nos permite comprobar las baterías de 6 voltios, de 12 y de 24. Y aparte de eso, te puede comprobar las baterías de calcio, FB, AGM, Start Stop, las de plomo de toda la vida. Todas las baterías que se instalan actualmente en los vehículos normales, vehículos automotrices. No estamos hablando de un comprobador de batería de tracción. Estamos hablando de las baterías de 12 y 24 voltios. No vayas a ponerle esto a la batería de un Tesla o a la batería de cualquier coche propulsado por energía eléctrica. Lo que más me gusta de entrada, yo que llevo gafas, por ejemplo, lo que más me gusta es el tamaño de la pantalla. Tiene una pantalla perfectamente legible. Viene, como todas las cosas electrónicas, con un plastiquito aquí protegiendo la pantalla, que no se lo voy a quitar para que me dure más la pantalla.
Entonces vamos a acercarnos aquí y comprobamos cómo funciona esto. Ok, la primera que vamos a probar es esta. Tenemos que leer siempre la especificación de la batería, las capacidades. Aquí tenemos 640 en, obviamente es de 12 voltios. Entonces tenemos dos pinzas. Sabemos que el símbolo más es el símbolo positivo y el símbolo de menos es el símbolo negativo. Entonces ponemos el positivo aquí y el negativo lo ponemos aquí. Y esto es lo primero que más me gusta de este aparato, que hemos conectado las pinzas al revés de manera contraria y no se quema. No pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el equipo viene protegido para que si estás en un sitio donde no tienes buena visibilidad o te equivocas por lo que sea, no tengas ningún problema. No, ahora sí, vamos a conectarlas correctamente. Negativo, vamos a poner esto aquí para que se vea, y positivo. Inmediatamente, según lo conectamos, ya podemos ver en la pantalla que la opción de 12 voltios nos está parpadeando. Entonces tenemos la opción de 12 voltios, 24 voltios y 6 voltios. Le damos a OK porque esta que vamos a comprobar efectivamente es de 12 voltios. Y partimos de 500, que es la capacidad de arranque, 500 amperios en arranque. En este caso esta batería es de 640. Y le damos a Enter. Aquí está pensando y ahora arrojará los resultados. Bien, pues tenemos una capacidad de arranque de 389 amperios. No es que esté muy allá, aunque aquí pone normal, pero fíjense que no pone good ni pone bad. Normal, está en declive, diríamos, esta batería. Luego tenemos SOH, que significa State of Health, estado de salud, un 37%, con lo cual esta batería hay que cambiarla. Luego tenemos State of Charge, estado de carga, tiene un 98% de carga. Y luego tenemos una resistencia interna de 6,65 miliohmios. Y ya está. Aquí tenemos el voltaje que tiene, 12,67. Y ya con esta información nosotros como técnicos determinamos si esta batería se puede dejar en el vehículo o va a dar problemas. En este caso esta batería va a dar problemas si la dejamos en el vehículo. Vamos a comprobar otra. Ok, aquí tenemos una AGM, que es una batería de Start-Stop. Entonces ponemos nuestro negativo. ¿Ve lo largo que es el cable? Perfecto. Ponemos nuestro positivo y ya tenemos lectura. Ya se conecta, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver las capacidades que tiene esta batería para poder introducir los datos. En este caso, vuelve a estar titilando siempre el de 12 voltios. Confirmamos y ahora tenemos la capacidad de arranque, que en este caso es de 680. Entonces podemos dejar el botón pegado hacia arriba y va subiendo mucho más rápido. O podemos ir pulsando poco a poco y tenemos 680. Estamos a OK y aquí ya la tenemos pensando. No es necesario poner qué tipo de batería es. El mismo equipo detecta qué batería es y hace las comprobaciones necesarias. En este caso, pues aquí tenemos ya la capacidad de arranque, que son 5, o sea, descartada. Tenemos aquí 0, estado de salud 0, estado de carga 0 y resistencia interna 410,65 miliohmios. Mientras mayor es la resistencia, pues obviamente más nos indicaría que la batería está deficiente. Déjame en los comentarios si te interesa que hagamos un video descriptivo de qué significa SOCH, AGM, EFB, CCA, SAE, EN, todas estas denominaciones de las nuevas baterías que se están incorporando ahora mismo en el mercado. Seguimos, vamos a probar otra. Vámonos a esta de aquí detrás. Pues como tenemos unos cables bastante largos, pues nada, ponemos nuestro positivo y ponemos nuestro negativo. Pues esta batería está más que tiesa. Ni seguimos, cambiamos. Vamos a probar, por ejemplo, esta que está aquí.
Vámonos a girar un poquito, aquí así. Ok, probamos esta. Ponemos aquí nuestro negativo y me dirá, claro, has puesto las pinzas al revés porque aquella sabías que estaba mala. Bueno, vamos a poner esta aquí al negativo y aquí al positivo. Sin ningún problema. Ni se calienta, nada. El equipo está perfecto. Colocamos las pinzas ahora correctamente. E inmediatamente tenemos ya lectura. Aquí tenemos nuevamente el 12 voltios parpadeando. Ahora nos vamos a la capacidad que siempre será parte de 500, en este caso es de 440. Vamos a OK y ya está, comprobando. Aquí tenemos 409 la capacidad de arranque, es una batería nueva, está en perfecto estado. Aunque ponga 440, siempre van perdiendo algo de capacidad de arranque mientras están en la estantería. Vemos aquí el estado de salud un 87% y el estado de carga un 98%. Vemos aquí la resistencia, que la otra daba 400 y algo, y aquí tenemos 6,33 mA. Conclusiones, pro y contra. Me gusta que si pones la polaridad invertida no ocurra absolutamente nada. Me gusta la distancia que tiene el cable, porque no siempre las baterías tienen un fácil acceso en los vehículos. Caso de Volkswagen, por ejemplo, que va justo donde termina el parabrisas y tienes que extenderte hasta allí delante, pues perfecto porque puedes trabajar con comodidad. Caso de los Porsche Cayenne, que llevan debajo del sillón la batería, que tienes que meter los cables por ahí, pues bien. Me gusta que no pese porque se puede colgar por aquí, en tu estantería, en cualquier lado, y siempre lo tienes ahí bien. Me gusta también que lleve esta unión, que parece una tontería, pero me parece que no salgan los dos cables desde aquí, sino que aquí se han unido los dos cables con este recubrimiento, se han integrado en otro y es un solo cable el que entra aquí. ¿Esto qué pasa? Que nos va a impedir que se enrede en algún lado. Las pinzas bastante robustas, bastante bien, la verdad es que me gusta. Vamos a hacerle un par de perrerías a ver qué ocurre con esto. Lo primero que vamos a hacer es que, como todos sabemos, en el taller pasa mucho que el equipo, ¿ha visto dónde lo he dejado caer, no? Yo mido 1,78 m. Se nos cae al suelo. Lo cogemos y vamos a ver si funciona. Ponemos aquí y ahí lo tenemos funcionando. Perfecto, ya me está pidiendo 12 voltios, 500, que este era de 440. Perfecto. Vamos a hacerle otra perrería, porque estos equipos a veces tenemos las manos sucias, se van llenando de grasa. Ok, de antemano digo que la idea no es dañar el equipo. No le vamos a hacer pruebas hasta que se rompa. Simplemente vamos a hacer un par de pruebas cotidianas, ¿no? ¿Qué pasa cuando esto se ensucia? ¿Qué hacemos todos los técnicos cuando algo se nos ensucia? Limpia frenos y el equipo, ¿cierto? ¿Sí o no? Déjame en los comentarios si eres de los que limpias casi todo con limpia freno. Listo, ¿no? Sacudimos. Mojado completamente en limpia freno. Soplamos para que se evapore. Y vamos a conectarlo nuevamente. Acercamos aquí, vamos a bajar aquí un poquito. Bien, pues ponemos negativo y positivo. Ahí está. 12 voltios, correcto. ¿Y qué pasa si le echamos limpiafreno ahora? Porque estamos limpiando algo y lo dejamos conectado. Un poco loco, ¿no? Sin problema, el equipo está funcionando. No quiere decir que sea a prueba de aguas o a prueba de limpiafreno, sino que está fabricado con una calidad bastante aceptable. Ahí está, 500. De hecho, si detallamos un poco, vemos que tiene ciertas cositas que lo hacen muy interesante. Por ejemplo, esta zona de aquí
es bastante rugosa, tiene como unas franjas aquí, unas rayitas, para que no se te resbale. Luego la parte de arriba, donde está la pantalla, es un poco más ancha, lo cual resulta bastante cómodo para cogerlo. No pesa, pero es que no pesa nada, no pesa nada. Se ve un plástico bastante resistente. Insisto que esto del cable es lo que más me ha gustado. Y bueno, como lo solté así y no se vio cómo caía, y hay que hacerlo bien, pues lo vamos a dejar caer otra vez, pero esta vez que se vea. No lo voy a dejar caer de 1,78 m porque no me parece justo con el equipo, aunque estoy seguro que no le va a pasar nada, pero lo podemos dejar caer desde aquí, ¿no? Que de aquí a la mesa sería más o menos la altura del capó de un coche, ¿no? ¿Funcionará? Bien, pues volvemos otra vez. Negativo, positivo, y ahí está. 12 voltios, 500, ahí lo tenemos. Sin problema. Te dejo en la parte de abajo, en la descripción del vídeo, un enlace con un descuento exclusivo para este producto. Este equipo me lo han dejado para probarlo. Lo he probado y va bastante bien. No necesitas otro dispositivo para conectarlo y comprobar la batería, con lo cual es un punto muy a favor. Su peso y la versatilidad me ha gustado. Señores miembros del canal, muchísimas gracias. Sin ustedes esto no es posible. Muchas gracias también a toda la gente que está en el grupo de Discord, esa comunidad que va creciendo día a día. Encantado siempre de estar ahí trasteando, leyendo los mensajes. Lo dicho, si quieres más vídeos como este, pues déjamelo en los comentarios y en la descripción te dejo un enlace para la compra directa con un descuento que está muy interesante. Nos vemos en el siguiente vídeo.